También si alguien conoce a sus hijos, ese es nuestro Dios. De tal manera nos enseña a nosotros como padres terrenales que debemos tener el mismo carácter, el mismo conocimiento de nuestros hijos. Si habremos de ser padres eficaces, si habremos de tener una crianza perfecta y exitosa, habrá de ser a través del conocer a nuestros hijos perfectamente también. Conocer a nuestros hijos es uno de los secretos para ser un padre eficaz, ¿sí? Un padre eficaz estudia a sus hijos, estudia su mundo como un jardinero, estudia su jardín cubierto de hojas y luego de frutos, y sabe qué esperar de él. Por ejemplo, si plantamos tomates, buscamos el fruto arriba. Si plantamos lechugas, sabemos que es importante las hojas. Si plantamos rábanos, sabemos que la raíz es lo que importa. Conocer nuestro jardín, hermanos, nos dirá cuál ingrediente o abono o fertilizante debemos poner en cada planta. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que le está afectando? Un padre consciente del desarrollo de sus hijos puede decir qué esperar de ellos, porque les conoce y puede saber qué medidas tomar a medida que ellos van pasando por las diferentes etapas de su vida. Miren, tengo un pequeño terreno y algunos de ustedes lo saben, y me di a la tarea de plantar en él algunos árboles y plantas. Y con toda ilusión, inmediatamente quería yo hacerlo. Pues sí, me llevé plantas y tengo muchas plantas. Pero bueno, era muy hermoso verlas, que no se me secaron en primer lugar. Y luego, pues llevarles agua continuamente. No tengo agua ya, pero tengo que entonces trasladarles agua para que éstas sobrevivan. Pero después me fui dando cuenta de que no solamente crecían mis plantas, sino también otras hierbas extrañas. Entonces tengo que darme la tarea de quitarle la maleza alrededor de ellas, porque también estas absorben en la humedad y los nutrientes de la tierra que rodea la raíz. Y ahí entonces tengo que hacer la tarea. Pero un día también inesperado llegué, ¿y qué pasa con mis palmeras? Ya no tienen hojas. Entonces me di a la tarea de buscar por ahí huellas. El ganado se había metido. Las vacas mochetearon todos mis árboles. Ese es un problema. Tengo que hacer algo. Y me di a la tarea entonces de cercar todo el perímetro. Y luego, ¿qué más? Pues tengo que vigilar por ellas. Y tengo que abonarlas. Y el agua no debe faltarles. Y tengo que hacer aquello y esto otro. Un padre eficaz debe conocer plenamente su jardín y debe atenderlo a conciencia. Nuestro trabajo como padres es desmalezar, es limpiar el jardín y preparar su suelo para que estas plantitas tengan la mejor de las oportunidades para crecer en el Señor, fuertes y sanas. Recuerden lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Y Jesús crecía, cuando era pequeño, en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Para quién? Primero para con Dios y con los hombres. Y ese es el factor que debe también, hermanos, caracterizar a nuestros hijos. Que ellos crezcan, que crezcan en sabiduría. Por supuesto, esperamos que crezcan en estatura y desarrollen su cuerpo perfectamente, pero sobre todo en gracia para con Dios. Es decir, que Dios se agrade de ellos, que ellos sean un digno ejemplo de un siervo de Dios y que se ganen el favor del mundo. ¡Qué bello es esto! Completaríamos ahí el cuadro, hermanos, de nuestro hijo perfecto o nuestra hija y nuestro cuadro de como criadores también que lo hicieron bien. Esa es nuestra tarea, hermanos, que se desarrollen como nuestro Señor Jesucristo también se desarrolló. Entonces, ¿qué deberíamos conocer de nuestros hijos? Como jardinero debemos conocer la siembra, la riega, cómo abonar, cómo arrancar la maleza. Pero sigue todo esto diario,
plantando y observando su crecimiento constantemente. A veces buscamos hoyos en las hojas que pueden ser indicio de insectos. A veces manchas que indican enfermedad en una planta. Cuando detectamos una señal, pues se usa, ¿verdad?, algún remedio como un insecticida. Pero aún más, buscamos huellas alrededor, como lo hizo su servidor. ¿Se está metiendo el ganado? Y entonces debo tomar las medidas necesarias para que el fruto o para que mi planta no sea hurtada y no sea, ¿verdad?, mancillada. Un padre consciente puede ver aún una tormenta en el horizonte y debe tomar las medidas para evitarla y proteger, hermanos, su siembra. Esa es la tarea de nosotros como padres. Sin embargo, a veces sí habemos padres que nos sentamos a esperar que caiga el otro zapato, solo esperando el momento cuando nuestro hijo lamentablemente nos diga: papá, ven, estoy en problemas, ¿puedes venir a sacarme de este lugar? Papá, lamento decirte que me voy de la casa. Papá, estoy consumiendo este tipo de cosas, o estoy en un gran problema. Ese es uno de los más grandes temores que tenemos como padres. Entonces, para tratar de evitar todas estas cosas, tenemos que poner, hermanos, todo nuestro empeño. Por eso hoy mismo debemos darnos a la tarea de conocer más a nuestros hijos. Vaya con él y siéntese a tomar un refresco o un café. Charlen, platiquen, qué es lo que les gusta, quiénes son sus amigos. Salud. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te puedo ayudar? Miren, yo intento acercarme a mis hijos lo más que puedo, pero a veces hay cosas que se me van a escapar. Y cuando se me escapa una cosa me preocupo en gran manera. ¿Por qué está pasando esto? ¿Dónde me descuidé? Inmediatamente me doy a la tarea de poner el remedio, de atender el asunto, de indagar y ver qué puedo hacer para solucionar y revertir eso. Y me he vuelto un constante animador de mis hijos. Ellos lo saben y lo he verbalizado con ellos y usted debe hacerlo también. Yo estoy comprometido con ustedes. A veces los cito y les digo: yo estoy con ustedes. Y soy tan gran impulsador que estoy con diferentes proyectos con ellos. ¿Y cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? Vamos, las vamos a alcanzar. Las vas a lograr. Y tienes que hacerle así, y vamos a hacerle así. Y yo estoy contigo, y aún cuando termines de hacer eso, cuentas conmigo todavía. Y quiero decirles, les digo a ellos, que aún cuando ya formen una familia, contarán con papá. Esa es mi tarea, seguir trabajando en pro de ustedes y después de mis nietos. Pero aquí estaré. ¿Por qué? Porque me interesan. Porque quiero el mejor de los frutos. Entonces así debemos hacer. Conozca qué es lo que le gusta a su hijo, a su hija. ¿Qué planes tienen? ¿Cómo pueden ustedes involucrarse y ayudarles? Nunca cometamos el error, hermanos, de suponer que nuestro hijo es diferente a los demás y que no le va a pasar, ¿verdad?, nada en cuanto a las relaciones, en cuanto a las drogas, en cuanto al sexo, en cuanto a conversaciones inapropiadas. Mejor démonos a la tarea de conocerlo, ¿sí?, de estar allí presentes y vigilar siempre. Hay una historia en el segundo libro de Samuel que quiero que usted vea. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, por favor. Y esta historia sucedió en el seno del hombre, un hombre que admiro mucho, un hombre, o el único hombre del cual usted verá en la Escritura que diga: Dios es un hombre conforme a mi corazón. Estoy hablando del rey David, ¿sí? Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Sucedía algo
algo increíble en el seno de la familia de este soberano, temeroso de Dios, pero a la vez también descuidado, a la vez también confiado, malamente confiado, quizás por sus múltiples tareas, sus múltiples ocupaciones. Tal vez porque él decía, como nosotros, mis hijos están bien, yo conozco, amo, temo a Dios, y por consiguiente ellos han crecido a mi lado, están bien. Pero jamás imaginó lo que se estaba gestando en el seno de su familia. Quiero que vea conmigo a partir del verso 1 hasta el verso 14, dice: aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David también. Es decir, un medio hermano de Tamar estaba poniendo los ojos en ella, ¿sí? Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacer cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo, ojo jóvenes, ojo padres, Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿qué pasa contigo, Amnón? Tú eres el hijo de David. ¿Por qué de día y en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí, que soy tu amigo? Y Amnón le respondió: es que yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: pues acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y que me prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Y se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a verle, y dijo a Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y que haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó de delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego, fíjense nada más, luego la llegó a aborrecer Amnón con tal gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Eso exactamente sucedió en el hogar de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tal vez pensó: a mí no me sucederá. En esta casa se han predicado los principios, se ha enseñado a Dios, pero David era un padre lejano, distante, un padre periférico, que no conocía perfectamente a sus hijos. David se había convertido en ese padre complaciente, condescendiente con los hijos,
Aún en los caprichos más raros de sus hijos estaba dispuesto a complacerles. Fíjense nada más, consintió en que sus hijos vivieran en sus propias casas, sin la mirada atenta de sus padres. Y esto, ¿verdad? Debe uno poner atención. Por eso los hijos deben de estar a la vista de los padres. Pero ya cuando un hijo dice, no sabes qué, papá, yo ya quiero vivir aparte, hay algo y tú tienes que estar alerta, porque ese hijo, algo se mueve en su cabecita y algo quizás el enemigo está maquilando. Entonces, David consintió en que sus hijos vivieran en sus casas propias. El verso 6 y el verso 7 nos lo dice, ¿sí? ¿Qué más? No advirtió las malas amistades de sus hijos. El verso 3 nos muestra a Jonadab, un hijo, o mejor dicho, un muchacho astuto, que lamentablemente se acercó, ¿verdad?, a Amnón para darle el peor de los consejos. Así es el enemigo, así es Satanás. Si nosotros como padres no estamos alertas, miren, un mundo está listo para atender lo que nosotros descuidamos. Cuando el padre descuida su tarea, la televisión, los amigos, los maestros, todo mundo está dispuesto a hacer lo que tú no estás haciendo. Y aquí resurge el amigo perverso, quien le da el peor de los consejos. Vaya tú siendo el hijo del rey, ¿qué se le puede oponer al hijo del rey? Hazle así y asá, y verás que lo lograrás. Y lamentablemente siguió el consejo de su mal amigo. David no conocía el corazón ni los sentimientos indignos de sus hijos. Amnón decía tener amor por su media hermana. Nos damos cuenta que no era amor, era una baja pasión. Le llamaba amor a algo indigno. Y se mostró, después de que él se asió de ella, la aborreció tanto que la corrió. No te quiero ver, jamás. Debemos platicar con nuestros hijos, indagar de todos los temas, hermanos. Hablar de aquellas cosas que a veces nuestros padres no hablaron con nosotros, pero nosotros decirles, ¿sabes qué? Y yo hablo con mis hijos muy directamente y les digo, desde temprana edad, Dios manda que ustedes busquen otra persona temerosa de Dios. Y les he leído los pasajes muy claramente, porque si no lo hacen así, dice el Señor que esto lamentablemente va a suceder en tu vida. Y estas personas te apartarán tu corazón de Dios. Y el padre tiene que advertirlo. Allá el hijo, ¿verdad?, si ya no quiere escuchar, pero debemos hablarle claramente. A veces lamentablemente titubeamos al decirle la verdad. Y tengo que decirles también, ese es un don de Dios, el sexo es bueno, Dios lo hizo el sexo. No tenemos por qué no hablar de ello. Lo hizo tan bueno que a todos nos lo concedió. Pero ¿saben qué? Nosotros, a diferencia de todos los seres vivientes, tenemos raciocinio. Los animales también tienen sexo. Pero nosotros tenemos la mente de Dios. De tal manera que tú tienes la capacidad de dominar tus impulsos, tu carácter. Y máxime cuando el Espíritu de Dios rige tu vida. Así es que pídele a Dios dominio propio y dale dirección a tu corazón. Y espera usar el regalo de Dios para el momento para el que Dios lo creó. Entonces sí disfrutarás plenamente conforme a la voluntad de Dios. No conocía el corazón ni los sentimientos indignos que se gestaban en sus hijos. David, un padre permisivo y tolerante, no le importaban mucho sus hijos, porque no les aplicó disciplina. Una vez que Amnón hizo este mal contra su media hermana, fue muy débil. Oh, ¿por qué hiciste eso, Amnón? No lo debiste haber hecho.
Pues como entonces el hermano de Tamar vio que su padre no hizo nada, bueno. Entonces, ¿qué hizo Absalón? Vengó a su hermana y mató a su medio hermano. Y ahí va la cadena. ¿Se dan cuenta cómo va como una pelota de nieve? E inicia con un pequeño detalle. Y ahí va la pelotota dentro de la familia, problema tras problema, y se van haciendo más grandes. Ya tenemos homicidio. Y después Absalón se rebela totalmente contra su padre, cometiendo lamentablemente otros actos también vergonzosos. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Por la debilidad de este padre, que no aplicó oportunamente, ¿verdad?, la corrección, que no aplicó la disciplina. ¿Y cómo va a aplicarla, hermanos, si también él mismo no es un fiel ejemplo a seguir? Y este es el meollo también. Lamentablemente me topo por donde quiera que vaya, en cualquier lugar donde tengo amigos y ovejas, ¿verdad?, también, que de las que he sido pastor, nadie quiere asumir la responsabilidad. ¿Por qué entonces tenemos iglesias lejanas de Dios? ¿Por qué entonces tenemos cristianos de medias tintas? Una fe, un cristianismo light. Porque no les queremos decir la verdad. Y ahí tenemos a David. Pues ¿cómo le voy a exhortar? Si el mismo David tiene 10 mujeres. Y si el mismo David, pues todo el mundo supo que le gustó Betsabé, que no era su mujer, y hasta maquinó un plan, ¿verdad?, para matar al pobre esposo de esta. Y pues total, la historia ahí está. Ya. Sí. Pues sí, David, ya está. Pero eso, lamentablemente, tiene un costo. Y no tienes entonces el valor moral y espiritual para corregir a tu hijo ya. ¿Se dan cuenta? Cuando entonces nosotros hemos sido objeto de un mal testimonio, cuando nosotros no hemos caminado en la palabra de Dios y en su verdad, ¿cómo podré entonces yo exhortarles y guiarles a mis hijos? Ellos me dirán un día, ¿no haces tú lo mismo, papá? ¿No hiciste tú esto? Sí. Está bien, ahí dejémosla, pues. Haz como quieras. Y lamentablemente no había un ejemplo a seguir. Hay una demanda concreta, hermanos, para nosotros los padres. Está en Efesios capítulo 6, verso 4. Por favor, léalo conmigo. Efesios 6, 4. ¿Qué dice? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino más bien criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Nos damos cuenta de un padre, hermanos, que está ahí, constante, insistente, corregidor, participativo, cuidando y velando. Esta es la demanda que Dios exige de nosotros. Nutrirlos significa darles de nuestra propia sustancia, ser ejemplo para ellos. Los padres han de alentar a sus hijos también. Colosenses 3:21. Vea lo que dice Colosenses 3:21. Y dice así la palabra de Dios: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tenemos que ser sabios, hermanos, porque a veces sí nos convertimos en tercos o a veces en necios. Y a veces, ¿verdad? No, nada más mis chicharrones truenan y no, tiene que... Escuchemos, pensemos las cosas, meditemos, estudiémoslo y entonces, ahora sí, actuemos. Seamos padres sabios. Nuestra tarea más bien es alentarlos, no desanimarlos. Nuestra tarea es inspirarlos. Y yo les digo, mis hijos ya lo saben. ¿No se dan cuenta, hijos, que yo soy el que más bien estoy? Y es que así debe ser un padre, como también un pastor, hermanos. Imagínense que el pastor aquí, en lugar de impulsarlos, motivarlos, diga, no, ustedes no sirven para nada. Y no van a llegar a lejos. ¿Sí? No.
Les digo, alcancemos las cosas, pueden alcanzarlas, pueden vivirlas. Dios ha abierto un mundo de oportunidades para vosotros y nosotros tenemos que tener la fe. Vamos, alcancémosla, logremos. Y déjenme decirles que a pesar de su incredulidad o a pesar de que ustedes no apoyen, se dan cuenta que el pastor sigue adelante. Así debe ser el padre. Hay una meta y a veces no tenemos todo el apoyo de los hijos. A veces ellos no tienen la capacidad para tener nuestra propia fe o nuestra experiencia. Pero el padre, vamos, este es el caminar. Como el pastor va adelante y las ovejas, ¿verdad? Siguen. Pero va a haber ovejas que, no, yo no quiero caminar más. O hay ovejas que se brincan la cerca, pues total. Asumirán su riesgo, ¿verdad? Pero el pastor los lleva a los apriscos, a los pastos verdes, a las corrientes de agua. Eso es la figura de Dios. Esa es la figura que debe tener también un padre. Hermanos, va adelante. Es la figura del pastor de allá de Asia. No es como la figura del pastor de acá, ¿verdad? De Occidente, de nosotros. Si alguna vez usted pastoreó algunos chivos o ovejas, ¿cómo somos nosotros los pastores? O ahí vamos detrás de los chivos apedreándolos, ¿verdad? Y tirándole palazos. Es una costumbre muy distinta. Y le chifla y no te hacen caso y casi... Ahí hay un arriero, ¿verdad? Para donde tengo el terreno con azote. Y luego los perros van por allá. Así son las ovejas de por acá. Pero en el oriente la costumbre es distinta. El hábito es otro. El pastor va al frente, como lo cita la Biblia. Y nada más un silbido y las ovejas le siguen. Por eso dice el Señor Jesús, el pastor llama a las ovejas y las ovejas oyen su voz y le siguen. Esa es una verdadera oveja. Así debe ser, hermanos. El pastor de la casa es el padre y debe poner la iniciativa. Estamos para alentar a nuestros hijos, para dirigirlos. Necesitamos darles tiempo, prestarles atención, conocerlos, evitar también todo proteccionismo, porque a veces nos convertimos en protectores, ¿verdad? Más que en edificantes o edificadores de ellos. Los padres han de disciplinar a sus hijos también. Proverbios 23:13. Vea lo que dice la Biblia, Proverbios 23:13. Si quieres evitarte problemas en el futuro, empieza desde pequeño disciplinando. Te evitarás muchas lágrimas y vergüenzas. Proverbios 23:13. Muchos bochornos se habrían evitado si nosotros hubiésemos actuado a tiempo. Dice Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no le va a pasar nada. Pero si rehúsas aplicar la disciplina, mucho dolor de cabeza tendrás. Una chanclada no le va a hacer nada, no va a morir el muchacho. Tampoco avienten una bomba atómica en un ranchito por cualquier cosa, ¿no? No. Hay que disciplinarlo, ¿sí? Y a medida de su edad. Es decir, quizás cuando está bebé, despacito. Cuando está más fuertecito, para hacerse sentir, hacer oír la voz del papá. Después de que le ha usted advertido y le ha dicho, esto no se hace, esto no, y el muchacho insiste en volverlo a hacer, no nomás se le castiga o se le aplica, ¿verdad?, la disciplina porque sí, porque usted llegó de mal humor y descarga toda su frustración en él. No, debe haber una razón. Primero la enseñanza, la instrucción. Si el muchacho no entiende entonces la instrucción, una advertencia. Si el muchacho no entiende la advertencia, vamos a platicarlo en casa, más fuerte. Si él no entiende esa plática más fuerte, la siguiente medida. Y de mí se acuerda si no se alinea. Todavía se va a acordar, no, ya sé que por este camino no debo de ir. A veces sencillamente con levantar una voz en otro decibel, el muchacho ya entiende, no, ya llegué a la rayita 3, más vale ahí pararle porque siguiente paso, me va mal. Así es. Por eso, la Biblia es la que les dice, hermanos, no rehúsen corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá.
Lo castigarás con vara. ¿Y qué dice el verso 14? Y librarás su alma ¿de dónde? Del infierno. Antes de que se llene de maleza tu hijo, desde temprana edad, corrígelo para librarlo del infierno. Fíjense. Proverbios 29:15. La vara y la corrección, ¿qué dan? Eso, hacen al muchacho sabio. Pero el muchacho que no es corregido y no es disciplinado es un muchacho tonto. Es lo que dice la Biblia. Mas el muchacho consentido, ¿qué dice? Avergonzará a su madre y a su padre y a toda la familia. Palabra de Dios. Entonces, nuestra tarea, hermanos, es conocer a nuestros hijos. Además de entregarnos, ya lo vimos,